Buenos días a todos mis compañeros y docentes, los que van a observar este video. Soy Luisa Fernanda Correa Uribe, estudiante de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Vivo en Urrao, Antioquia. Me permito hacer esta sustentación del proyecto de investigación realizado durante el año 2018, cuyo título es Incidencia de los cuentos infantiles con contenido de resolución de problemas en el desarrollo oral de los niños y las niñas del Hogar Infantil Pilatunas. Esta investigación responde a la pregunta: ¿cómo inciden los cuentos infantiles con contenido de resolución de problemas en el desarrollo oral de los niños y niñas del Hogar Infantil Pilatunas? La cual se justifica a razón de este estudio, ¿cierto? Por ser la educación infantil el pilar en el cual se apoyan los posteriores niveles del sistema educativo, por ser la infancia fundamental en el desarrollo del ser humano, porque propone una didáctica basada en cuentos infantiles. También se utiliza el lenguaje oral en forma individual y grupal, y a su vez se presenta como una forma que incentiva a los niños y niñas a resolver problemas inmersos en historias, ya sean fantásticas o reales. La presente investigación va dirigida exclusivamente al nivel inicial y pretende cualificar por medio de cuentos infantiles la enseñanza impartida en los centros educativos infantiles, con una estrategia novedosa e impactante que favorezca especialmente el lenguaje oral en niños y niñas y que a su vez les ayuden en la resolución de sus conflictos. Por otra parte, es importante mencionar que el desarrollo de la investigación pretende una participación activa de los niños y niñas al escuchar y respetar las opiniones de los demás y al encontrar en grupo solución a los problemas planteados, promoviendo así el aprendizaje colaborativo y especialmente estimulando el lenguaje oral en niños y niñas y que a su vez les ayude en la resolución de conflictos. Esta investigación tiene como objetivo general identificar los componentes pedagógicos que caracterizan las prácticas pedagógicas con niños y niñas de primera infancia, en el marco de la incidencia de los cuentos infantiles con contenido de resolución de problemas en el desarrollo oral. Y como objetivo específico está definir los intereses del ejercicio de sistematizar y fundamentar y fundamentos teóricos, reconstruir la experiencia pedagógica vivida en el Hogar Infantil Pilatuna con niños y niñas entre 4 y 5 años, recuperar las estrategias metodológicas implementadas en las intencionalidades de la práctica pedagógica para identificar aciertos y desaciertos con relación a la incidencia de los cuentos infantiles con contenido de resolución de problemas en el desarrollo oral. Y por último, interpretar los resultados de la sistematización del proyecto de investigación. Dado que esta investigación es de un enfoque cualitativo, se desarrolla en el marco de una sistematización de experiencias. Es necesario destacar que en el campo de la educación las investigaciones cualitativas son importantes. Lo dice, digamos, algunos autores como Rodríguez Gómez, García Jiménez, quienes aportan y dicen: la investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales, entrevistas, experiencias personales, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos, que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas. En las investigaciones cualitativas se fijan unos propósitos a lograr, pero todo debe ser relevante para las personas interesadas en las investigaciones, es decir, se es preferible fijar solo un propósito general y determinar algunos específicos durante la marcha, para no buscar metas que quizás resulten triviales o imposibles. Taylor también señala una serie de características que permiten describir el perfil de una investigación con propósitos cualitativos, entre las cuales se destacan la inductiva, la holística, sensibilización de investigador, comprensiva, libre de creencias, la humanista. Estas características permiten reafirmar la importancia de la investigación cualitativa, ya que permite tener una mirada de la realidad educativa desde lo humano y especialmente la sistematización de experiencias que permite para el caso de los educadores hoy en día. Es indudable
La importancia de la sistematización de experiencias como un método de investigación. La sistematización de experiencias es una interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubren o explican la lógica del proceso. También se puede realizar un proceso de sistematización de experiencias basado, digamos, primero, teniendo claro para qué se sistematiza y por qué. En segundo lugar, tomar en consideración el contexto teórico e institucional. En tercer lugar, elegir los instrumentos en función del objetivo y enfoque. En cuarto lugar, desarrollar una interpretación crítica para poder generar conocimientos. Y por último, forma de ordenamiento y análisis de la información. Esta sistematización de experiencias se realizó en el Hogar Infantil Pilatunas con niños y niñas de jardín, los cuales tienen edades entre 4 y 5 años, cuyas necesidades principales fueron el desamor por la lectura, en algunos comportamientos no apropiados, los cuales fueron las bases principales para la realización de esta propuesta, siendo importante este tema ya que el enseñar a leer es considerado socialmente como una de las principales actividades de la escuela, en donde se encuentran presentes desde los primeros niveles de educación, para así crear individuos capaces de pensar por sí mismos, con amor a la lectura y a los cuentos infantiles. Los niños y niñas interactúan y entran en relación con otras personas, sustentan puntos de vista, relatan acontecimientos, solventan diferencias, describen objetos y se forman para la vida social y cultural. Para nuestra universidad, la sistematización de experiencias es la oportunidad de favorecer un proceso reflexivo, crítico y propósito de las prácticas pedagógicas con la infancia. De aquí que, de la pregunta permitió realizar un proceso de indagación para resaltar algunos antecedentes y profundizar conceptualmente en categorías que permitieron el análisis dentro de la sistematización. Como antecedentes se encontraron algunos textos de autores como Brunner, quien dice: una de las propiedades más interesantes y genuinas de la conducta humana es su carácter de resolver problemas. Maturana también dice que la infancia, el niño vive un mundo en el que se funda su posibilidad de convertirse en un ser capaz de aceptar y de respetarse a sí mismo. Los insumos y experiencias recibidas en esta etapa, o sea, la etapa inicial, afectan de manera decisiva y a veces irreparable la formación y el desarrollo de su cuerpo y su salud, de su inteligencia, de su comportamiento social y de su personalidad, tanto en lo psíquico como en lo moral. Adicionalmente, este proceso se soportó teóricamente con la conceptualización de los cuentos infantiles, el lenguaje, pedagogías basadas en el lenguaje, niveles del lenguaje y resolución de problemas. Los autores trabajados en la conceptualización fueron Brunner, psicólogo estadounidense; Maturana, filósofo chileno; Vygotsky, psicólogo ruso; Piaget, psicólogo y biólogo suizo; María Montessori, educadora y psicóloga italiana; Ovidio de Crowley, psicólogo docente belga; Rodari, escritor y pedagogo, y este es italiano; Bruno Bettelheim, psicólogo y austriaco, con quienes se logró armar un marco conceptual que corresponderá a la incidencia de los cuentos infantiles con contenidos de resolución de problemas en el desarrollo de los niños y niñas del Hogar Infantil Pilatunas. El marco conceptual de esta investigación permite reconocer que los cuentos infantiles han sido durante toda la vida una forma didáctica de presentar a los niños diferentes historias fantásticas, las cuales permiten trasladar su imaginación hasta lugares desconocidos. El lenguaje es un elemento fundamental en la vida de los seres humanos. Sin él sería imposible una comunicación fluida y rápida de las emociones, pensamientos, sentimientos y saberes de un determinado grupo hacia personas del mismo grupo o de otro, en diferentes contextos. Los niveles del lenguaje fueron el sintáctico, fonológico, semántico, pragmático, la resolución de problemas en la actividad educativa, y se abre la posibilidad de utilizarla como una estrategia en la educación inicial.
La sistematización de experiencias se realiza a partir de las prácticas pedagógicas, lo que permite pasar de lo anecdótico y la descripción de los hechos vividos a la interrogación crítica frente a lo que hacen y lo que sucede, lo que permite darnos la posibilidad de crear propios conocimientos a partir de una lectura reflexiva y analítica de la práctica. Dentro de los análisis que surgieron de la sistematización de experiencias está el cuento. En cuanto a la pedagogía, es necesario enseñar a desarrollar el pensamiento desde las primeras etapas de vida. Es una manera de mirar el mundo y de pensar en él. Como aporte metodológico se resalta la utilización de diferentes técnicas, las cuales involucraron procedimientos que facilitaron la extracción de información, que permitió analizar de la manera como iban desarrollando el pensamiento, y como aporte social se enfatizan los resultados mentales como intereses, sentimientos, creencias, afectos, y entender que esos estados determinan las acciones del otro. Adicionalmente, este proceso de sistematización de las prácticas pedagógicas permitió reconocer aciertos y desaciertos. Como principales aciertos se destaca la educación actual, la cual demanda transformación significativa, delegada más hacia la creación y construcción de ciudadanos con una visión crítica de la vida. También hay que tener en cuenta el contexto escolar actual, el cual requiere una constante intervención para seguir creando espacios de formación, y como desaciertos se puede resaltar que actualmente estamos inmersos en una cultura donde el sujeto es limitado cognitivamente, es decir, nuestra sociedad, la escuela y la familia no fomentan ese proceso de estimulación en la infancia, sino por el contrario, lo que hacen es coartar la libertad de observación, análisis y enriquecimiento de experiencias. También se evidencia que en casa no ayudan a fortalecer los saberes previos de los niños y niñas, muchas veces corrigiéndolos como no es y no dejándolos que se expresen y digan lo que piensan o sienten en su momento, de los cuales se puede resaltar aprendizajes y lecciones aprendidas. Es de destacar como principales conclusiones de este proceso de investigación. En primer lugar, los niños y niñas lograron expresar oralmente aceptación y rechazo ante una idea. Buscaron respuestas, aprendieron gradualmente a escuchar y a ser escuchados, y lo más importante, a construir conjuntamente soluciones significativas a un problema dado. En segundo lugar, la investigación logró que los niños y niñas de 4 y 5 años se interesaran por completar las historias a las cuales les faltaba un desenlace, buscando finales para cuentos inconclusos, favoreciendo ampliamente el desarrollo de la expresión oral. Y por último, los cuentos infantiles nos forman una vez más su importancia dentro de la educación infantil, más aún cuando sus personajes son animales reales o irreales, que motivan la mente de los niños y les generan toda una red de ideas alrededor de una fantasía. Finalmente, en este proyecto, solo queda pues como darle las gracias a la Corporación Universitaria Iberoamericana, a los maestros y maestras que nos ayudaron a fortalecer y enriquecer nuestros conocimientos, y en especial a nuestra maestra de investigación, la profe Sandra Rojas, quien fue muy indispensable para este apoyo y quien nos brindó mucha ayuda al realizar este proyecto de investigación. Muchas gracias a ella por ser pues como tan colaboradora con sus estudiantes. De todas maneras, muchas gracias también a nuestros compañeros, y felicitarlos a todos pues como por este proceso, y no queda más sino que decirles gracias a todos.